Precioso, ¿verdad? Y además, mortal. ¿Cómo nos atrevemos a comparar esta creación tan delicada con este zafio invento del hombre? Se nos hace difícil creer que hasta hace relativamente poco todavía estaba en uso este horror con dientes de hierro que hacía astillas una pierna y dejaba cojo para siempre a su dueño. Qué vasto, qué primitivo, sin embargo, si lo comparamos con esta obra maestra del engaño que oculta su siniestro y mortal propósito tras una tierna e inocente fachada. El descubrimiento de plantas que atraen a sus víctimas, las atrapan, matan y finalmente devoran, siempre cautivó la imaginación de la gente. Exploradores que volvían de calurosas y húmedas selvas contaban historias para poner los pelos de punta acerca de los árboles devoradores de hombres y de morbosos sacrificios rituales, así como otros cuentos para poner la carne de gallina. Pura exageración. Sí, exageración, pero basada en hechos. Existen plantas carnívoras, aunque todavía no se haya hallado una capaz de chupar el cerebro de un cráneo humano ni de devorar a una doncella. Sin embargo, quién sabe lo que nos pudiera deparar el futuro. El mundo oculto. Trampa mortal. Las plantas son víctimas. Víctimas de apetitos vegetarianos dignos de Gargantúa. Como productoras, su sino es el de ser cosechadas y consumidas. Esta ilimitada productividad de las plantas depende de las hojas para capturar los rayos del sol y de las raíces para absorber el alimento que contiene la tierra. Sin embargo, estos alimentos pueden hallarse también en otros lugares, como por ejemplo envueltas en paquetitos denominados animales. Los animales contienen gran cantidad de los alimentos necesarios para las plantas, como minerales e hidratos de carbono, una especie de pienso con patas. Y son precisamente las patas la causa del problema. Los animales son móviles y las plantas por lo general no. Si uno fuese una planta, ¿cómo atraparía un objetivo en movimiento? La respuesta es engañosamente fácil. La sorprendente atrapamoscas. Moradora solo de la plataforma costera oriental de los Estados Unidos, florece en un suelo muy pobre para su crecimiento, por lo que tiene que compensar su frugal régimen con los cuerpos de las víctimas que atrae y aplasta hasta hacerlas morir. Cada planta cuenta aproximadamente con una docena de hojas que pueden ser utilizadas varias veces. Los dos lados de la trampa se asemejan a dos rodajas de jugosa carne cruda y se hacen irresistibles para algunos insectos. Desconocedora del peligro, esta mosca es como un hombre que se pasease por un campo de minas. La planta atrae a su presa mediante el color, olor y gusto. Unas glándulas de la hoja exudan un néctar dulce que junto al olor y color de la hoja persuade al insecto a probar un poco de miel.
Las espigas situadas en el borde de la hoja tienen una misión especial cuando la trampa funciona solo a mitad de velocidad, lo que ocurre en tiempo frío o si la planta no se encuentra en buen estado. Aunque las moscas suelen reaccionar rápidamente, rara vez escapan. Las espigas actúan como los barrotes de una cárcel mucho antes de que la trampa se haya cerrado del todo. La forma en que se cierra la planta y lo que hace que se cierre parecen más producto de un invento maléfico que de la naturaleza. Cuando la trampa está preparada, los lados de la hoja están abiertos en forma de V y mirando hacia arriba. En su superficie, como en el caso de las estacas de una mina, hay 6 pelos, 3 a cada lado. Son como los resortes que hacen saltar la trampa. Es casi imposible que un insecto pueda atravesar la planta sin tocar uno de ellos. Pero es más complicado que eso. Ver para creer. La trampa no se cierra, a pesar de que la mosca debe haber tocado alguno de los pelos. Mismo resultado. Sin embargo, no le ocurre nada a la planta. Para que se cierre una planta deben ser movidos 2 pelos diferentes o uno 2 veces consecutivas en un espacio de tiempo situado entre 2 y 20 segundos. Ello impide que la planta se cierre al azar, como por ejemplo por una mota de polvo introducida por el viento. El alfiler dobla el pelo una vez. No pasa nada. 2 y ¡zas! Es interesante ver con qué fuerza se cierra la trampa. Hay que tirar del alfiler para extraerlo. Otra mosca. Toca uno de los pelos y se detiene junto a otro. Si se mueve ahora, deberá ser atrapada. Pero ¿cómo funciona exactamente la trampa con tanta rapidez y fuerza? Parece que gira sobre su centro, pero ¿es así? Para contestar a estas preguntas debemos echar una ojeada al mecanismo interior de la hoja, a las células de sus superficies interna y externa y a los propios pelos disparadores. Sabemos ya que los pelos deben ser estimulados 2 veces para que se cierre la trampa. La primera vez que un pelo es tocado, una especie de mensaje, algo parecido a los impulsos nerviosos de un animal, se almacena en los tejidos de la hoja. La trampa no se cierra hasta que se toque por segunda vez un pelo. Momento en que otro impulso se extiende por toda la hoja y llega a las células de la superficie externa, que inmediatamente aumentan en un 25% su tamaño. Al hacerse las células externas repentinamente mayores que las internas, la cara interior de la hoja se curva hacia adentro. La trampa se cierra al juntarse las 2 caras. Pero, ¿cómo se abre? Como en el cierre, se trata de un proceso de incremento de tamaño, aunque esta vez sean las células inferiores las que lo aumenten y fuercen a las 2 mitades de la hoja a separarse. La trampa puede abrirse y cerrarse con cierta frecuencia, y cada vez que, en primer lugar, las células de la superficie externa y posteriormente las de la interna aumentan de tamaño, toda la hoja crece de manera permanente. La planta distingue rápidamente lo que puede y lo que no puede comer. Como no sea algo comestible, no permanecerá cerrada por mucho tiempo. La planta se cierra sobre una piedrecilla porque se le ha estimulado de manera correcta el mecanismo que hace que se dispare, pero sus jugos digestivos no responden ante objetos inanimados, lo que hace que vuelva a abrirse enseguida. ¿Qué diferencia cuando se le da un trozo de carne? En una reacción relámpago, las caras de la trampa se juntan y comienzan a segregarse jugos digestivos sobre la carne, como puede verse en la parte inferior de la hoja. El resultado es impresionante. Un buen menú de carne y moscas y tendremos como resultado un repentino y sorprendente aumento de tamaño.
Es su capacidad para digerir carne lo que confiere a la atrapamoscas la obtención de los alimentos necesarios a todas las plantas. Necesita cazar. Necesita víctimas. Como el conde Drácula necesita su gota de sangre o de hamburguesa. Estas trampas mortales tienen además otro fin. Mantienen su función ancestral de capturar la luz del sol para la fotosíntesis. ¿Cómo, sin embargo, llegaron los antepasados de la atrapamoscas a convertirse en carnívoros? ¿Cómo evolucionaron sus mortales y sofisticados mecanismos partiendo de hojas pasivas e indefensas? La mayoría de las plantas es víctima de los animales. Sus hojas son atacadas por los herbívoros y sus venas rotas por las partes bucales de estos que pueden absorber sus jugos. A pesar de su tranquila apariencia, las plantas están lejos de ser inermes. Para protegerse de todas esas hordas de quijadas masticadoras, las plantas adornan sus hojas con toxinas, venenos o sustancias que hacen que se revuelva el estómago. Algunas, como la mimosa, se desvanecen al menor peligro de un mordisco. Otras se ocultan tras baterías de espinas o utilizan como guardaespaldas a belicosas hormigas. La acacia centroamericana hace ambas cosas. Efectivamente, las hormigas viven en el interior de las espinas y se alimentan del néctar y proteínas que les proporciona la planta. Como compensación, las hormigas defienden con sus temibles mordiscos a la acacia de cualquier visitante no bienvenido. Una forma más sutil de defenderse consiste en cubrir hojas y tallo con una alfombra de pelos pringosos. Ante tal recibimiento, cualquier merodeador se lo pensará dos veces, porque estas plantas no se andan con bromas. Las plantas protegen adecuadamente a sus flores y semillas. Estas inversiones para el futuro suelen atraer a escarabajos y gorgojos y deben ser protegidas a toda costa. Hasta los inocentes transeúntes son atrapados en el acto. Los que son demasiado frágiles para soltarse, luchan y luchan. La 2. Sin embargo, la más peligrosa de todas las plantas defensivas es la roridula, un arbusto leñoso perteneciente a la flora surafricana de El Cabo. Tan cubierta de víctimas y de glándulas pegajosas se encuentra esta planta que todos los científicos desde hace tiempo la vienen asociando con las plantas carnívoras. ¿Cómo si no puede explicarse este cementerio de insectos cubierto de goma? Sin embargo, la roridula carece de enzimas para digerir a sus víctimas y de medios para absorber los fluidos de sus cuerpos. El mortal pegamento constituye un simple medio de defensa. Una estrategia de dispara primero, pregunta después, que no establece diferencias entre amigos y enemigos. El resultado es aparentemente un terrible despilfarro de vida. Pero en la naturaleza nada se pierde.
La Roridula alberga a un verdadero ejército de rapidísimos asesinos que tanto en la construcción de sus cuerpos como en la de sus patas cuentan con algo que les capacita para pasearse con toda tranquilidad por la pegajosa superficie de las hojas. Su comida les llega directamente. Todo su trabajo consiste en esperar y vigilar. La planta hace lo demás. Estos gorgojos se mueven con precavida deliberación y solo cuando la abeja está suficientemente cansada se acercan para pincharla y chupar sus jugos con su agudísimo estilete. Parecen gozar de una existencia encantadora, obteniendo alimento y protección de las extraordinarias defensas con que cuenta la planta. Sin embargo, sí que cuentan con vecinos con los que competir, criaturas con una predisposición a aprovecharse de las circunstancias. Hay quien cree que las arañas y los insectos viven en armonía compartiendo la abundancia de insectos que para ellos ha atrapado el pegamento defensivo de la planta. Pero los gorgojos son gorgojos. Y las arañas, arañas. Esta planta tiene a su alcance un auténtico banquete. Es casi carnívora y es más que posible que pueda necesitar el alimento sobrante, aunque sin enzimas para digerir a sus víctimas, no es más que una cinta de papel cazamoscas. Sin embargo, existen plantas que sí han dado el siguiente paso crucial y cuyos antepasados, como la Roridula, pueden haber cazado y matado insectos para defenderse, aunque sin poder digerirlos. En un determinado momento, la evolución proporcionó a esas plantas enzimas, sistemas de absorción y refinamientos para atraer a sus víctimas, y al mismo tiempo la posibilidad de florecer y aprovecharse de los alimentos extraídos de sus cuerpos. Así nacieron las droseras, bellas como una joya, aunque mortales y carnívoras. Las droseras crecen en todo el mundo, en ciénagas, brezales e incluso tierras semidesérticas, lugares todos ellos que facilitan que la planta pueda echarse un bocadito. Aunque alguna que otra mosca se escape, las droseras son una de las trampas más mortíferas y despiadadas. Dos hormigas llegan a una drosera de hojas alargadas. La hormiga número 1, atraída por el color de la planta y por el olor de sus dulces y azucaradas gotitas, se está dando un banquete. La segunda, en cambio, se lo piensa dos veces antes de comer. En todo caso, tiene suerte. Después, continuaremos con la extraña historia de esta hormiga. Aunque la número 1 sigue comiendo, empieza a verse en un lío. Una antena ya se le ha pegado. La hormiga acaba de descubrir el peligro en que se encuentra y realiza violentos esfuerzos por liberarse. Para su tamaño es un animal extremadamente fuerte, pero lucha contra uno de los pegamentos más potentes de la naturaleza, controlado por otra parte por una planta que responde a todos los movimientos de su presa.
Atrapada por las patas, la hormiga se va viendo envuelta lentamente. Su desesperada lucha hace que las gotas se desprendan y formen una pegajosa masa que se transforma en una especie de danza macabra. La hormiga se estremece en sus estertores agónicos. La drosera comienza ya a segregar su jugo digestivo. La planta ha comenzado a absorber el alimento de su víctima. Para facilitar la absorción, otros tentáculos se enrollan hacia adentro y envuelven a la hormiga. En esta drosera, de hojas alargadas, se mueven solo los tentáculos, aunque aquí podemos ver cómo una drosera de hojas redondas se cierra sobre un mosquito. En este caso es la propia hoja la que se enrolla en un abrazo mortal. Si algún insecto llega a escaparse, como esta mosca, la hoja se vuelve a abrir rápidamente. La drosera no pierde el tiempo abrazada a un estómago vacío. Hay cantidad de comida por los alrededores. Un mosquito está saliendo del huevo sobre la superficie del agua y justo debajo de un racimo de droseras. La salida de un mosquito de la envoltura en que permanecía como crisálida constituye una de las maravillas de la naturaleza en la que nunca nos fijamos. Pero cuando la contemplamos detenidamente paso a paso, cobra una extraña y nueva magia. El primer acto del mosquito recién salido es el de abandonar la superficie del agua y con toda naturalidad trepar por el primer trozo de vegetación que se le ponga por delante, el tallo de una drosera. Con su trompa explora una brillante gotita, primera y última cata del néctar. La drosera ha digerido todas las partes comestibles del insecto y afloja sus tentáculos para volver a armar su trampa. Solo queda el caparazón del insecto, aunque pronto se secará y marchitará. Volvamos ahora a la historia de la hormiga número 2. Le fue imposible resistir al atractivo de la drosera, con lo que, como hemos visto, sus posibilidades de supervivencia no son francamente muchas. Sin embargo, consigue a base de esfuerzos soltarse y morder la planta, algo parecido a lo de David con Goliat. La hormiga victoriosa se escapa con las patas llenas de pringue, aunque tal vez más sensata y ciertamente con toda la suerte del mundo.
Comparada con la lentitud de las droseras, la eficacia de las atrapamoscas es mucho mayor. Al estar ambas plantas emparentadas muy de cerca,
de colores que atraen a los insectos. Su superficie está cubierta por pelos curvados hacia abajo. Tanto estos como las líneas de colores conducen inevitablemente a una zona rica en néctar. Este campo de néctar, que se hace más espeso a medida que se acerca al pozo en forma de cuerno, atrae al insecto cada vez más hacia abajo, con lo que los pelos curvados que se encuentran encima de él convierten su retirada en casi imposible. Atraída por el color y el aroma, Esta orquídea muestra la característica constitución de la floración de la especie. De los 6 pétalos de la flor, 5 se agrupan formando una especie de capullo. El sexto, llamado labelo, contiene el néctar y se prolonga en forma de espolón hacia el exterior. La coloración y forma del labelo en todas las variedades es de una sorprendente riqueza. La orquídea púrpura. El labelo se abre hacia el exterior. Su clara superficie refleja la luz solar y está cubierta de las llamadas polinias. En esta singular orquídea, llamada cinta larga, el labelo es muy prolongado y retorcido sobre sí mismo. Un apéndice tan desarrollado y complejo solo cabe en el capullo cuando está enrollado. En la mayoría de las orquídeas, las inflorescencias están más desarrolladas en la parte inferior del tallo. Arriba, las flores son más recientes. Zapato de mujer. Llamada así porque el labelo tiene forma de zapato. Su cavidad es una trampa para los insectos. La delicada orquídea muñeca apenas es visible entre la tupida vegetación. La flor adquiere una forma que recuerda a la figura humana. El juego que la naturaleza mantiene con las formas se hace más patente en unas especies que en otras.
Lo más espectacular de esta orquídea es su inflorescencia corta y comprimida. Cada una de estas flores configura la silueta de un primate. De ahí que se la conozca con el nombre de orquídea de los monos. Sin un excesivo alarde de fantasía, se pueden reconocer piernas, brazos y cabeza. Todas estas formas tienen, según nuestro nivel de conocimiento, carácter casual, es decir, no tienen ninguna significación biológica. El capullo tarda entre 6 y 8 horas en abrirse por completo. Desde abajo hacia arriba se va desplegando una floración tras otra. Al abrirse la flor, aparece el labelo, que en conjunto tiene el aspecto de un insecto. El borde parece imitar a una piel cubierta de pelusilla. En la parte superior del labelo brillan como pupilas 2 puntos de color claro. Imitan los puntos de inserción de las alas en el cuerpo de un insecto. Al igual que la boca de un escenario, el labelo envía sus mensajes en una sola dirección. En la parte de atrás, la flor tiene otra apariencia. Un tallo tubular que crece sobre el soporte de una resistente hoja de roseta. Las hojas puntiagudas sobrepasan el tallo hasta alcanzar la parte superior de las altas hierbas. Así, las flores reciben la luz solar. Esta se conoce con el nombre de orquídea araña, por su semejanza con este insecto. Curiosamente, las arañas suelen hacer la tela entre sus flores. A gran velocidad dispara sus hilos desde la zona inferior de su cuerpo en todas direcciones. Muchos quedan sujetos a los tallos de alrededor como puntos de fijación para la nueva tela de araña. Va formando la tela con rápidos movimientos de sus patas delanteras. La conducta de la araña no guarda ninguna relación con la flor, si exceptuamos el escondrijo que encuentra en la parte posterior. Por el contrario, las abejas de la especie andrina han sido filmadas acoplándose al labelo. Las arañas no son ciertamente los huéspedes que espera la flor. La cabeza de la abeja roza la parte superior del labelo y recoge inadvertidamente el polen. Se puede repetir con un sencillo experimento.
Las dos bolsitas de polen se fijan al tallo por simple contacto. El polen está cubierto por una sustancia adhesiva. En algunas colecciones hay abejorros que fueron capturados cuando aún transportaban una bolsita de polen en la cabeza. Se trata siempre de abejorros macho, fácilmente reconocibles por sus largas antenas y por el tono oscuro de la zona abdominal. Solemos ver estos insectos volando entre las orquídeas abejorro, plantas que miden unos 30 centímetros de altura. Los biólogos de hace más de un siglo consideraron que la semejanza de estas flores con los insectos no era más que una locura de la naturaleza. Hoy sabemos que el labelo adopta formas y diseños en un perfecto mimetismo hacia las hembras de determinados insectos, de tal manera que logra incitar al apareamiento a los machos que hay en las cercanías. Antes de que el insecto se percate del engaño, las bolsitas de polen se adhieren a su cabeza y son transportadas hasta el estigma de otra flor. Las orquídeas no necesitan competir con las hembras de los insectos porque éstas revolotean entre las flores 2 semanas después que los machos. La orquídea abejorro mimetiza las formas y colores del abejorro hembra. El borde inferior, de color claro, encuentra su correspondencia en el labelo de la flor. Lo mismo ocurre con la coloración amarilla del último segmento. Las patas intermedias de la hembra son peludas. Durante el apareamiento, la hembra encoge dichas patas y roza al macho acoplado sobre ellas. En el labelo se ven con claridad las 2 patas peludas. En evidente contraste con la coloración oscura del labelo, los 5 pétalos restantes se abren formando un semicírculo. Simulan ser la verdadera floración, mientras que el labelo cuelga aparentando ser un insecto posado allí por casualidad. Esta trampa tan atractiva surge de un capullo de apariencia muy discreta. Sueltan las esporas son la primera etapa. Y no todos los hongos producen setas. En sus diferentes formas producen millones de esporas, cada una de las cuales puede fundar una nueva colonia y producir millones más. Esta es la clave de su éxito. Algunos hongos son verdaderos amigos. Algunas plantas, por ejemplo, dependen de ellos. Hace muy poco que nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen. Los científicos británicos han descubierto ahora lo que ocurre bajo tierra. Han penetrado en este mundo misterioso y han encontrado la clave que desencadena el crecimiento. Philip Mason trabaja cerca de Edimburgo, en Escocia. Quería averiguar por qué los hongos solo se dan en sitios muy concretos. Una especie en particular solo se encuentra en torno a una determinada especie de árbol. Las setas que producen crecen en anillos en torno a los árboles. Estos anillos se expanden cada año al crecer el árbol. ¿Es esto una coincidencia? Cada otoño, cuando aparecen las setas, los investigadores de Edimburgo llevan sus reglas y cuadernos al bosque y miden todas las setas que encuentran. Su distribución por el suelo en torno a los árboles, su tamaño, nada escapa a sus ojos de águila. Ya tienen algunas claves. Al contrario que las plantas, las setas no tienen fotosíntesis. No pueden utilizar la energía del sol para crear su alimento, de modo que tienen que ser parásitos. Bajo tierra, el hongo está rodeando la raíz de la planta. Es una íntima relación.
pero a las raíces no parece importarles. De hecho, el árbol está creciendo muy bien, de modo que el hongo debe ser algo más que un parásito. ¿Qué está haciendo exactamente? Es fácil hacer crecer los hongos en el laboratorio. Se dispone un pequeño trozo de carne sobre un plato. Bajo condiciones de esterilidad, las nuevas células de los hongos crecen sobre la carne, como el moho que aparece sobre el pan. Este nuevo hongo puede ahora introducirse en el suelo alrededor de una planta joven. Los científicos comparan lo que les ocurre a las plantas con hongos y a las que no los tienen. Casi cada planta que crece en cualquier parte del mundo tiene un hongo asociado. El trabajo con las plantas de clima templado de Gran Bretaña se puede aplicar a las plantas tropicales, aunque los hongos son distintos. Se pueden usar las mismas técnicas de laboratorio y los resultados de este trabajo en Escocia son de la máxima importancia para todo el mundo. Decididamente, los hongos hacen crecer a las plantas. Al cabo de unas pocas semanas, las plantas inoculadas con hongos están creciendo sanas y con rapidez. El hongo ha creado una relación íntima con el sistema radicular de la planta. Esta plantación en miniatura en un bote de plástico ha establecido definitivamente la importancia de los hongos. A la izquierda no hay hongos. A la derecha una planta inoculada con hongos. Plantadas a la vez, la diferencia en el crecimiento es espectacular. Ahora sabemos por qué. En la Universidad de Sheffield, los científicos han inventado un modo de cultivar plantas en una fina capa de tierra sujeta entre dos placas de cristal. Los hongos aparecen claramente como un crecimiento de moho que rodea el sistema radicular. Tejidos como una bella tela de araña, los hongos presentan una enorme superficie contra la tierra que los rodea, mucha más que las raíces solas. Un trazador radiactivo de bajo nivel explora el proceso químico que ocurre. Esto es dióxido de carbono radiactivo situado en una cámara en torno a la planta. El carbono emite constantemente radiación, sin importar su estado químico. Es como una baliza que brilla constantemente, vaya donde vaya el carbono. Utilizando la luz del sol de modo normal, la planta convierte el dióxido de carbono en azúcar, su fuente de energía. El azúcar viaja por las raíces y se abre camino hasta los hongos, como vemos aquí en la radiografía. Así el hongo está cogiendo azúcar de la planta, pero le está dando mucho a cambio. Esta vez se inyecta potasio radiactivo en el suelo. Absorbido por el hongo, el potasio, un nutriente vital de la planta, sube por el sistema radicular hasta ella. Al cabo de unas horas, la pequeña planta está llena de potasio, como se ve en esta otra radiografía. Un contador Geiger nos muestra que una gran parte del potasio se ha concentrado en la planta. Así es como los hongos ayudan a las plantas. A cambio de su azúcar, suministran nutrientes y agua con las que crecen. Las raíces de las plantas no son más que canales para los productos químicos de los hongos. Los hongos son como nuestras refinerías de petróleo. Suministran una miríada de productos químicos vitales. Son microscópicas fábricas químicas. Philip Mason está ahora dirigiendo su investigación hacia las aplicaciones prácticas. Una plantación en Northumberland es el campo de pruebas para árboles inoculados con los hongos adecuados. Los hongos del crecimiento. Los suelos marginales de baja fertilidad se pueden transformar mediante el hongo adecuado, creciendo sobre el árbol adecuado.
El árbol madura varios años antes, lo que es una gran diferencia para la silvicultura comercial. Y estos resultados valen para todo el mundo. Los hongos benefactores están ayudando a transformar los desiertos del mundo. Pero no todos los hongos son buenos. Algunos pueden constituir verdaderas plagas. En vez de ayudar a crecer a las plantas, pueden atacarlas, reduciendo el rendimiento de las cosechas. Esta es una variedad de moho que ataca a las plantas de la cebada. Los científicos del Instituto Escocés de Investigación de Cosechas están desarrollando un nuevo modo de combatirlo, ayudando a la planta a que se defienda. Las plantas que reciben tratamiento en el laboratorio son menos propensas al ataque de los hongos. El propio tratamiento es muy simple y se aplica en los tallos que dan la levadura normal, la que utilizan los cerveceros y los panaderos en todas partes. Han sido capaces de encontrar este tratamiento estudiando cómo ataca el hongo a la planta y cómo ésta se defiende. Al igual que todos los hongos, la vida empieza en las esporas. Aterrizan sobre las hojas y extienden un tubo que perfora la superficie de la hoja hasta llegar a las células que hay debajo. Tomando el alimento que hay entre las células de la planta, el hongo se extiende a través de la hoja. Como si fuera una horda de saqueadores, roba la energía a las células a las que ataca. La producción de la planta sufre, pudiendo incluso morir, ahogada por el microscópico ladrón. Pero las plantas se pueden defender. Cada célula puede producir productos químicos para protegerse del hongo invasor. La respuesta es, sin embargo, variable. ¿Qué desencadena el mecanismo de defensa de la planta? ¿Qué es lo que la hace luchar contra el hongo? Los investigadores escoceses están trabajando con un producto químico que desata el mecanismo de defensa natural de la planta. Es como la clave que abre la puerta de una compleja fábrica química. El producto provoca un cambio de color cuando se añade a los embriones de plantas de soja. Este producto se obtiene a partir de la levadura. Este es el primer campo de prueba del mundo en el que se emplea un sistema completamente nuevo para enfrentarse al moho sin depender de productos químicos que puedan resultar nocivos. Se están tratando varios cientos de pequeños cuadrados que contienen diferentes variedades de cebada mediante el extracto de levadura. Algunos cuadrados son de control y en ellos no se aplica el producto. Los científicos están comprobando si la producción es mayor en los cuadrados tratados. Y esto no solo sirve para la cebada, funciona en cualquier cosecha de cereal, ya sea maíz, trigo o avena. Es estupendo, decididamente significativo. Aquí hay otro control. En Escocia, la cebada es vital para la industria del whisky. Un menor ataque de los hongos significa una planta más sana, que dará una cosecha mejor. Hasta ahora, los resultados son esperanzadores. La pérdida de producción puede contrarrestarse hasta en un 30%. Esta es la diferencia entre pérdidas y beneficios para los granjeros. Las langostas, la antigua plaga de las regiones cálidas. Ahora, un hongo particularmente malvado va a combatirlas. Lo que ahora sigue no es agradable, pero tampoco lo son las langostas. Algunos hongos atacan a los insectos. Chris Prior, del Instituto CAB de Control Biológico de Ascot, está estudiando cómo lo hacen. El hongo se come al insecto desde dentro. Mediante sus trabajos con otros insectos, Chris Prior ha encontrado uno que va a ser fatal para las langostas.
desde el destructor de cosechas hasta un cuerpo disecado. Este es un desarrollo crucial en el control biológico. Es una alternativa viable al empleo de insecticidas químicos. Es un modo limpio y rápido de matar a las langostas. El hongo mata al insecto liberando un veneno que destruye su sistema nervioso. Le causa la parálisis y la muerte. Chris Prior y sus colegas están ahora tratando de encontrar un sistema para inocular el hongo al insecto. No existen los depredadores naturales de hongos, por lo que han de inventarles un nuevo ciclo de vida. Pero tienen varios modelos que seguir. Ya se las han visto con el escarabajo taro, que infesta los tubérculos en Papúa, Nueva Guinea. Al menos antes lo hacía. El humilde hongo es nuestro nuevo aliado en la lucha contra las plagas, los insectos que atacan nuestras cosechas. Pero también podemos usar los hongos para controlar las malas hierbas. El maíz es uno de los cultivos principales en el mundo. Carol Ellison trabaja con Chris Prior en el Instituto de Control Biológico. Está estudiando otro hongo muy selecto. Las plantaciones de maíz se ven a menudo atacadas por una planta llamada hierba picante. Es difícil ver la diferencia entre el maíz y la hierba picante porque son casi idénticas. Pero hay un hongo que las diferencia bien. Es un hongo que produce orín. El orín, al igual que el moho, ataca a las hojas de las plantas. Este ataca a la hierba picante. No se podría utilizar un producto convencional para matar las malas hierbas, porque también acabaría con el maíz. Pero el hongo es altamente selectivo y deja el maíz intacto. Unos pocos días después de fumigarlas, las plantas de la hierba picante están seriamente dañadas. El orín las ha destruido. Pero el maíz está intacto. El hongo es nuestro amigo porque lo comprendemos. El conocimiento es la clave para separar lo bueno de lo malo. Una gran parte del mundo natural permanece como un libro cerrado. Apenas hemos arañado su superficie y tenemos mucho que aprender. Las setas y los hongos son parte de una gran despensa de conocimientos que esperan a que los desvelemos. Ya utilizamos los hongos en una gran variedad de productos: cerveza, pan, queso, pero nos pueden dar mucho más. Los hongos son fábricas de productos químicos. Los que son comestibles son la más deliciosa de las comidas. Si sabemos cuáles son los que debemos escoger, podemos comenzar la seria tarea de comérnoslos. Hilary Matthews cocina los que ya se han recogido en el día. Cocina los lactarios y los pleurotos y las gamuzas, todos juntos con mantequilla. Y cúbrelos con un poco de harina. Después añádele algo de leche y carne de pollo, o pollo y zanahorias. ¿Como plato único? Como plato único con un pastel de postre. ¿Y las falsas oronjas? Los voy a freír con mantequilla y los serviré por separado. Estos son los que pueden preocupar a la gente, así que tenemos que tener cuidado y dejarlos aparte. Ahora que alguien venga y me ayude a limpiar todo esto. Sí, vamos todos a ayudar. Vamos a ayudarte a limpiarlos. No hay nada mejor que los productos de la tierra, sobre todo cuando uno mismo los ha recogido. El truco está en conservar el sabor natural. Pero los hongos tienen ahora mucho más que ofrecernos. Podemos utilizarlos como fábricas químicas con los que obtener productos que salvan vidas. La penicilina es la droga mejor conocida procedente de los hongos. Es un producto químico liberado en defensa propia para matar a otros hongos y bacterias.
Someten a los hongos a estrés. Aquí, dos diferentes están compitiendo por la misma comida. En esta lucha por la vida se crean sutiles y nuevos productos químicos. ¿Qué pueden contener estas gotas? La teoría es que los hongos producen una gran variedad de productos químicos cuando están sometidos a estrés. Entre estos productos químicos podría encontrarse la solución a la artritis o incluso al cáncer. Filtrados a través de un fino tamiz molecular, se recolectan los productos químicos. Cientos de hongos, cada uno de los cuales origina cientos de productos químicos. Uno solo de ellos podría quizás ayudarnos a derrotar cualquiera de nuestras peores enfermedades. Es como buscar una aguja en un pajar. Un robot comprueba los productos en las reacciones químicas que ocurren en nosotros cuando sufrimos artritis reumática, por ejemplo. Cualquier respuesta es un signo de esperanza. Mediante el ordenador se comprueban 2000 reacciones a la hora. Esta es la ciencia del futuro. Los hongos no solo valen para comer. Ahora podemos explotarlos de maneras muy diversas. No son plantas ni animales. Estas diminutas y delicadas criaturas están resultando ser cruciales. Amigos o plagas, estamos aprendiendo que nuestro destino podría depender de ellos. Hace muy poco que hemos empezado a comprender la intrincada red de relaciones que ha hecho posible la vida en la Tierra. Los hongos juegan un papel vital en este gran esquema. Ahora comprendemos su potencial y podemos distinguir a los amigos de las plagas, a los buenos de los malos. Podemos vivir en armonía con el planeta.